Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Shigeru Egami. Si el cuerpo es el límite, el espíritu puede llegar más lejos. Shigeru Egami nació en 1912 en la prefectura de Fukuoka. Fue uno de los alumnos más antiguos del sensei Gichin Funakoshi, de quien ya he hecho un video y lo puedes ver en la parte de aquí. Y además, uno de sus seguidores más fieles y correctos. Fue por esto que O-sensei dejó su organización, Shotokai, la asociación de Shoto, seudónimo del maestro Funakoshi, en sus manos. Egami conoció a Funakoshi cuando tenía 18 años de edad, momento en el cual comenzó a practicar Karate-Do en la prestigiosa Universidad de Waseda, en la cual ayudó a fundar su club de karate. Anterior a ese momento ya había practicado judo, kendo y aikido. Acompañó varios años a su maestro junto con Yoshitaka, de quien también he hecho un video y lo puedes ver en la parte de acá, y Shimoda, dando demostraciones por todo Japón para difundir el nuevo arte marcial japonés. En 1935, los alumnos del maestro Funakoshi establecen una asociación destinada a ayudar materialmente a su profesor. Recibe el nombre de Shotokai. Shoto, seudónimo de Gichin Funakoshi, y Kai, asociación. Después de la Segunda Guerra Mundial, Shigeru Egami es el asistente en jefe del maestro Funakoshi. Luego de su muerte en 1958, la presidencia de Shotokai pasa a manos de Henshin Hirenishi, de quien también he hecho un video y lo puedes ver en la parte de aquí. Y Shigeru Egami toma el cargo de instructor jefe. Todo esto con la completa autorización de la familia Funakoshi. Desde 1958 hasta 1967, el maestro Egami realiza serias e importantes investigaciones acerca de la práctica del Karate-Do. Se le considera el heredero y depositario del Karate-Do del maestro Gichin Funakoshi, e intenta profundizar en las enseñanzas de su maestro. En 1937 es nombrado por el maestro Gichin Funakoshi miembro del Tribunal de Grados de la asociación, llegando a ser el instructor más joven de la época. Enseñó Karate-Do en las universidades de Gakushūin, Tōhō y Chuo, con su maestro Funakoshi, su hijo Yoshitaka Funakoshi y con Takeshi Shimoda. En mayo de 1949 ayudó a formar la Asociación Japonesa de Karate JK, del lado de Funakoshi. Luego de la muerte de Gichin Funakoshi, en 1957, Shigeru Egami inicia la tarea de cambiarle la reputación de arte mortífero al karate, algo que O-sensei trató de hacer toda su vida. Su idea fue la de hacer llegar a Karate-Do como una lucha contra sí mismo, con autosacrificio, llevando así las bases filosóficas del arte a todos los otros aspectos de la vida. El concepto esencial era el de autorrealización, por encima de los logros combativos. Como directa consecuencia, Egami eliminó muchos conceptos sobre la victoria en el combate, buscando una armonía física, un equilibrio del ser humano a través de la práctica de Karate-Do. En cuanto al karate que Egami desarrolló a través de sus años de estudio, se varió la mecánica de algunas técnicas, la zona de golpe, los desplazamientos, etc. En grandes rasgos, el método es más fluido, más continuo. Se puso mucho énfasis en la relajación y en el desarrollo de un perfecto kime, enfocando toda la energía en un solo punto. Shigeru Egami puso énfasis además en la idea del golpe único y eliminó, a través de estudios, toda técnica que se considera ineficaz o dudosa, usando el criterio de que debía estar en armonía con la naturaleza del ser humano. Estaba convencido que la evolución del karate Shotokan JK se alejaba enormemente de las enseñanzas del maestro Funakoshi. Por ejemplo,
El Oizuki de Gichin Funakoshi era ejecutado en descontracción. Muchos de sus alumnos creían que era debido a su edad ya muy avanzada. En efecto, esta característica era primordial y fundamental. En su práctica introdujo posiciones bajísimas y donde la descontracción debía ser total, donde debía actuar naturalmente con el fin de lograr una amplificación de la técnica. Al contrario, mientras más contracción haya, menor es la amplitud del movimiento. Las formas de kata son llevados al extremo y encadenados de manera muy fluida, sin interrupción. Los esquemas son casi iguales a los de JK. En Nippon Kumite, el maestro Egami establece la idea de nunca retroceder, insistiendo enormemente sobre la noción del Sen no Sen, la anticipación del ataque del adversario. Esto se resume en la noción del Irimi, literalmente entrar, respetando las ideas de Gichin Funakoshi, pues karate no es un juego. El maestro Egami rehúsa la idea misma de competición deportiva. Su idea fundamental, al igual que el aikido, es que kumite es una búsqueda de la armonía entre los compañeros y no la búsqueda egoísta motivada por el deseo de vencer al adversario. Shigeru Egami nunca transó sobre un aspecto esencial del Karate-Do. Este fue el evitar el combate deportivo. Consideraba que al competir se modificaba demasiado el espíritu y el entrenamiento del Karate-Do, habiendo mucho más en karate que el ganar combates. Aunque es claro que la técnica mostró una evolución durante la vida de Gichin y Yoshitaka Funakoshi, algo que permaneció invariable y que fue continuado por Shigeru Egami fue el aspecto espiritual y formativo. En esto siguió el camino trazado por Gichin Funakoshi y revitalizó y perpetuó el Do. Uno de los grandes legados de Egami fue exactamente ese, el evitar comercializar, diluir y destruir el Karate-Do a través de la competencia deportiva y profundizar en estudios de los aspectos internos y filosóficos del arte. Tras cumplir los 40 años de edad, su salud empeoró. En 1956 había pasado por 2 operaciones quirúrgicas e incluso llegó a sufrir un infarto durante 10 minutos. Su legado contiene enseñanzas que incluyen aspectos de las tradiciones orientales que son considerados esotéricos por los practicantes de estilos de lucha meramente deportivos, como puede ser el concepto del ki o el kiai. En los años 70 viajó a los Estados Unidos, Europa y Taiwán para difundir sus principios del karate. Escribió el libro El camino del karate más allá de la técnica. En 1976, algunas ediciones póstumas revisadas en 1986 y 2000 fueron tituladas El corazón del Karate-Do. En su vejez, varias enfermedades aquejaron al maestro Egami. Una embolia cerebral lo tuvo 3 meses sin comer. En esa ocasión se puso a prueba su fortaleza. Llegó a pesar 37 kilogramos. En 1981, el 8 de enero, una pulmonía apagó la vida de este gran maestro. Según su registro de su vida, se puede concluir que su prematura muerte se debió en parte a su duro entrenamiento, que dejó marcas en su salud. Egami sacrificó mucho de su salud y bienestar para llegar a su verdad, una herencia que actualmente perpetúan muchos practicantes en el mundo, que siguen y respetan las líneas trazadas por él. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.